¿Recuerdas aquellas recetas olvidadas de 10 minutos, las que solo se encontraban en viejos libros de cocina y en ningún otro sitio? En aquella época, estos platos rápidos significaban almuerzos calientes antes de ir al colegio, cenas en un santiamén o un plato caliente listo antes de que papá llegara a casa. ¿Por qué desaparecieron primero las comidas más fáciles y con más corazón? Los sándwiches de queso, crema y aceitunas eran el tipo de bocadillo que anunciaba que se avecinaba una fiesta o que alguien acababa de llegar con una historia que contar. Estos bocadillos abiertos y picantes aparecían en las páginas de las revistas de cocina y los folletos de recetas de los años 40 a los 70. Había algo en la combinación del queso crema suave y el sabor salado de las aceitunas verdes que los hacía parecer sofisticados, incluso un poco elegantes. Se untaba una capa gruesa de queso sobre pan blanco suave y se cubría con aceitunas cortadas en rodajas. A veces, el pan se cortaba en triángulos o en espirales para servir en los clubes de bridge o en los almuerzos de la iglesia. Otras veces eran simplemente un bocadillo tranquilo durante el descanso de la tarde. No necesitaban calor ni tiempo, solo un cuchillo para mantequilla y una mano firme. Se podían adornar con perejil, cebollino o pimentón, pero la base nunca cambiaba. Era cremoso, salado y lo suficientemente peculiar como para destacar. Hoy en día, consideramos los sándwiches de té anticuados, incluso aburridos. Pero estos pequeños bocados tenían mucho sabor y eran fáciles de amar. Eran rápidos, memorables y lo suficientemente peculiares como para quedarse en la memoria. Merecen volver. Las muslos de pollo falsos, también conocidos como pollo de ciudad, eran un pequeño truco ingenioso sacado directamente del libro de recetas de la Gran Depresión. Se ensartaban cubitos de cerdo o ternera, a veces incluso carne picada moldeada a mano, y se rebozaban como si fueran muslos de pollo fritos. Con un rápido salteado o asado, se obtenía un plato dorado y crujiente, casi como el auténtico. En los libros de cocina de los años 40 y 50, era una receta económica que se convertía en algo glamuroso. Volvió a aparecer en los folletos de la época de la guerra, cuando el pollo real estaba racionado, pero la creatividad no. Y sí, se cocinaba rápido, 10 minutos a fuego fuerte, dándoles la vuelta con cuidado, y ya estaba la cena. Eran recetas que engañaban a la vista y llenaban el estómago. Las familias con poca carne podían estirar un poco más la compra, y los niños a los que les encantaba el pollo frito nunca notaban la diferencia. Las muslos de pollo falsos hacían que la gente sintiera que estaba comiendo bien, incluso cuando las cosas estaban difíciles. Esa sensación de que no te estabas perdiendo nada, aunque estuvieras pasando apuros, lo era todo. Hoy en día, el pollo de ciudad puede parecer una novedad, pero en aquella época era consuelo, dignidad y una comida caliente en solo 10 minutos. La tostada de mantequilla de cacahuete y bacon suena como un reto, pero era un tentempié real que alimentaba a los niños hambrientos, a los trabajadores nocturnos e incluso a los soldados de permiso. Se cogía una rebanada de pan blanco, se tostaba hasta que quedaba dorada y se untaba con una capa gruesa de mantequilla de cacahuete. Luego se añadía el bacon crujiente, recién salido de la sartén y chisporroteando con la grasa. El resultado era salado, dulce, con sabor a nuez y rico. Además, era rápido. Los libros de cocina de la época de la Guerra de los años 40 incluían esta combinación como un tentempié rico en proteínas. Se utilizaba lo que había disponible y se conservaba bien, y se le daba un sabor delicioso. Algunas variaciones añadían rodajas de plátano. Otras espolvoreaban un poco de azúcar o canela por encima. Pero incluso sin nada cumplía su función. Se podía hacer una bandeja entera en pocos minutos. Era cálido, pegajoso y satisfactorio, como solo los bocadillos de la vieja escuela pueden serlo. La idea puede parecer extraña hoy en día, pero si alguna vez lo pruebas, entenderás por qué era un bocadillo tan popular en los hogares de todo el país. No era solo una receta, era un truco de supervivencia con un regusto dulce. Y para algunos, era lo único que les mantenía el ánimo alto
después de un largo turno de trabajo o un frío camino a casa. El cóctel de jugo de tomate gelificado era el tipo de plato que decía a los invitados: esta es una reunión importante. Se vertía jugo de tomate en un tazón, se mezclaba con gelatina sin sabor, se añadía un chorrito de limón, salsa Worcestershire y sal de apio, y luego se dejaba reposar en el refrigerador. Se solidificaba en una gelatina fresca y sabrosa, de color rojo brillante y temblorosa. Se servía en copas de cóctel o moldes pequeños, adornada con un palito de apio o piel de limón. Las amas de casa de mediados de siglo creían que tenía un aspecto refinado y apetitoso. Los invitados pensaban que era elegante. Y lo mejor de todo es que se preparaba en menos de 10 minutos antes de enfriarlo. No era un plato para todos los días, sino que se hacía para impresionar de forma rápida y económica. Se veía en las revistas femeninas de los años 50 y 60, normalmente junto a huevos rellenos o pepinillos. Formaba parte del espectáculo, era el centro de mesa comestible. A algunos les resultaba extraña la textura, pero era refrescante y sorprendentemente sabrosa. Era limpia, fría, y te hacía sentir parte de algo elegante. Hoy en día nos burlamos de las ensaladas moldeadas, pero en aquella época los cócteles de tomate en gelatina eran un símbolo de estatus en solo 10 minutos. Una joya olvidada de la edad de oro del entretenimiento en casa. El queso cottage con rodajas de piña era un elemento habitual en todos los menús dietéticos de mediados de siglo y en todas las bandejas de los almuerzos de los clubes de mujeres. Dulce y salado, cremoso y picante. Solo se necesitaba una cucharada de queso cottage y una rodaja de piña enlatada, dispuestas sobre lechuga o en un plato. A veces se acompañaba con una cereza o una pizca de pimentón. Parecía un trozo de sol, y era rápido. Sin cocinar, sin preparar, sin complicaciones. Solo había que abrir, coger la cuchara y apilar. Este plato estaba presente en todos los libros de cocina de los años 60 y 70 que prometían comidas ligeras o almuerzos bajos en calorías. Pero no era solo para quienes estaban a dieta. Los padres ocupados, los estudiantes y los oficinistas lo preparaban porque era fácil, saciaba y no ensuciaba. Tenía las proteínas necesarias para saciar el apetito y el toque dulce que lo convertía en un capricho. Ha desaparecido de nuestros platos, pero no de la memoria de quienes crecieron rascando hasta la última migaja de un tazón de melamina. Una ensalada, un aperitivo y una dosis de nostalgia en menos de 10 minutos. Los rollitos de salchicha con queso no eran solo para niños, sino para momentos en los que el dinero escaseaba, el tiempo era corto y el hambre apretaba. Se cogía una rebanada de pan, se aplastaba, se colocaba una salchicha dentro, se espolvoreaba queso y se enrollaba como un cigarro. Se horneaba o se asaba hasta que el queso burbujeaba y el pan se doraba. 10 minutos como máximo. Aparecían en libros de cocina de la posguerra y en folletos de ofertas. Barato, alegre y adaptable. Se podía usar mostaza, salsa picante o cualquier otro queso que se tuviera a mano. Algunas mamás untaban mantequilla por fuera. Era el almuerzo o la cena, cuando la nevera estaba casi vacía. A menudo se servían con sopa de tomate o palitos de zanahoria, acompañamientos sencillos para una comida sencilla. Pero no se dejen engañar. Estos rollitos eran crujientes, fundidos y satisfactorios. Comida rápida en casa, antes de que las cadenas de comida rápida dominaran las calles. El curry de huevo en salsa de crema era una cena de 10 minutos que sabía como si hubiera tardado horas en prepararse. Empieza con huevos duros, ya cocidos y pelados, y prepara una salsa rápida con crema, mantequilla, curry en polvo y, si quieres, caldo. Calienta todo, viértelo sobre los huevos y listo. Rico, calentito y lleno de sabor. Los libros de cocina estadounidenses de mediados de siglo tomaron prestada esta receta de los platos anglo-indios y la adaptaron a los ingredientes básicos de la despensa. No se necesitan especias exóticas, solo curry en polvo y una cacerola. Se preparaba durante la Cuaresma o cuando no se comía carne. Te hacía sentir como si estuvieras comiendo algo elegante. Quedaba muy bien con tostadas o arroz.
Lo mejor de todo es que se aprovechaban los huevos que estaban a punto de caducar. Una solución para las amas de casa y una delicia para los hambrientos. La comida rápida solía ser cremosa, sazonada y casera. Esta era una de esas comidas, sencilla, acogedora y ahora completamente olvidada. Los palitos de apio con queso fundido y pimentón pueden parecer una broma hoy en día, pero en su día fueron un salvavidas en las fiestas de última hora y en los almuerzos escolares. Se limpiaba un tallo de apio y se rellenaba con queso fundido de color naranja brillante. A veces era queso fundido. Otras veces queso con pimiento, mantequilla de cacahuete o cualquier cosa que mantuviera la forma. Luego venía el pimentón, espolvoreado como si fuera polvo de hadas. Todo el proceso llevaba quizás 1 minuto por tallo. Se podían preparar 10 en menos de 10 minutos y tener lista una bandeja de aperitivos. Añadían crujiente, color y cremosidad a cualquier reunión. A los niños les encantaban. Los adultos fingían que eran solo para niños y los anfitriones confiaban en ellos cuando los invitados ya estaban en la puerta. Estos aperitivos aparecían en revistas de amas de casa, intercambios de recetas e incluso en anuncios de la década de 1960. Eran bastante saludables si se ignoraba el queso y tenían suficiente sabor como para llamar la atención. Puede que ahora no parezcan gran cosa, pero eran rápidos, divertidos y económicos. Todo lo que necesitaba un plato para una fiesta. La sopa de tomate con galletas saladas trituradas y un poco de mantequilla parece sencilla porque lo es. Y esa era la idea. Se calentaba la sopa de tomate enlatada, se desmenuzaban las galletas saladas y se añadía un poco de mantequilla antes de servir. La mantequilla se derretía en la superficie roja, remolinándose como la crema en el café. Añadía riqueza y le daba un toque casero. Era la sopa de los trabajadores, lista en 10 minutos. Aparecía en todos los libros de cocina de comidas rápidas y cenas de sopa. Alimentaba a los niños en los días de nieve y a los estudiantes universitarios en los sótanos. Las galletas le daban crujiente y luego se ablandaban lo justo para espesar la sopa. Se comía con queso a la parrilla o simplemente con una cuchara y una manta. Era barata, fiable y sabía a cariño, incluso aunque fuera de lata. Hoy en día buscamos la frescura como si fuera un trofeo. Pero antes, esta sopa lo era todo. Consuelo, rapidez y un estómago lleno. Las tazas de mortadela con guisantes y queso eran el resultado de la creatividad unida a la desesperación, en el buen sentido. Se cortaba una loncha de mortadela por los bordes y se colocaba en un molde para magdalenas. Al hornearla o freírla, los bordes se curvaban formando pequeñas tazas. Se rellenaban con guisantes enlatados y queso rallado. 10 minutos después, la cena estaba servida. Esta receta aparecía en los libros de cocina y las revistas para amas de casa de los años 70, colorida, rápida y sorprendentemente saciante. A los niños les parecía divertida, a los padres fácil, sin descongelar, picar ni siquiera remover mucho. De la despensa a la mesa en un tiempo récord. El resultado, un pequeño bocado salado, cremoso y sabroso. Se podía comer con tenedor o con las manos. No era un plato de 5 estrellas, pero en aquella época era inteligente. Se utilizaba lo que había y se le daba un aspecto nuevo. Cuando el tiempo era escaso y el dinero aún más, eso lo era todo. Ingenioso, divertido, rápido. Las hamburguesas de salmón con costra de harina de maíz eran las reinas de las cenas de 10 minutos. Solo había que abrir una lata de salmón, escurrirlo, machacarlo con huevo, cebolla y cualquier condimento que hubiera a mano. Luego venía la harina de maíz, una generosa capa que daba a estas hamburguesas un toque crujiente al tocarlas con la sartén. Se podía mezclar y freír una tanda entera en menos de 10 minutos. Todos los libros de cocina de la iglesia de los años 60 a los 80 tenían su propia versión, que se pasaba entre vecinos y se escribía a mano en fichas manchadas de aceite. Se preparaban los viernes de Cuaresma, las noches en que faltaba comida y en épocas en que las proteínas tenían que venir de una lata en lugar de la carnicería. Puede que ahora la gente les haga ascos, pero las hamburguesas de salmón tenían dignidad. Chisporroteaban, olían de maravilla
y se mantenían unidas con nada más que un poco de esperanza y una sartén caliente. A veces se les añadía una cucharada de ketchup o salsa tártara, a veces solo un chorrito de limón, pero siempre quedaban bien. Eran la cena, el almuerzo o incluso un sándwich al día siguiente, y en aquella época, eso era más que suficiente. Estas hamburguesas eran rápidas, ingeniosas y lo más parecido a un manjar gourmet que se podía encontrar en la despensa. El pastel de espagueti era una de esas ideas brillantes que parecían extrañas hasta que las probabas. Se cogían los espagueti que sobraban de la noche anterior, se mezclaban con un huevo batido y un poco de queso rallado, y se presionaban en un molde para pasteles. Mételo en el horno durante 10 minutos y, de repente, los espaguetis ya no son solo espaguetis. Es un pastel crujiente que se puede cortar en porciones. Este plato nació de la austeridad, pero se convirtió en un clásico de las cenas rápidas de los hogares ocupados. No se necesita nada sofisticado, solo un poco de pasta, algo para ligarla y calor. Era una forma estupenda de reutilizar unas cuantas tazas de pasta que no bastaban para alimentar a toda la familia. La tarta de cuchara los hacía rendir más. El huevo se endurecía durante el horneado y el queso se derretía, convirtiendo la cena del día anterior en algo con un sabor totalmente nuevo. Se le podían añadir hierbas, si se tenían, o una cucharada de salsa de tomate para darle un toque especial. Nunca era glamuroso, pero siempre era satisfactorio. Demostraba que con un poco de creatividad y un horno caliente se podía sacar partido a cualquier cosa. Hoy en día, tiramos las sobras. En aquella época, se convertían en pasteles. La espinaca enlatada con vinagre y azúcar no era glamurosa, pero era rápida. Y lo más importante, funcionaba. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las raciones eran escasas y las verduras enlatadas eran una de las pocas cosas con las que se podía contar, la gente tenía que encontrar formas de hacerlas comestibles. La espinaca, con su sabor metálico y su textura pastosa, necesitaba ayuda. Entra en escena el vinagre para darle acidez y el azúcar para equilibrar. Juntos, le daban un toque especial a esa masa verde insípida. Se abría la lata, se calentaban las espinacas en la estufa, se añadía una cucharada de vinagre blanco y el azúcar necesario para que resaltar. Se servía como guarnición en miles de hogares de todo Estados Unidos, especialmente cuando no se disponía de productos frescos. Se podía preparar en 10 minutos, incluso en 5 si se trabajaba rápido. A veces se le añadía un poco de cebolla picada, otras veces no. Dependía de lo que hubiera en la despensa y de cuántas bocas esperaran en la mesa. El resultado era dulce, ácido y suave, un sabor adquirido, tal vez, pero en el que la gente acabó confiando. No estaba pensado para impresionar, estaba pensado para llenar el plato y dar un poco de alegría a una comida que, de otro modo, sería aburrida. Las tortitas rápidas de maíz con sirope eran un sueño en la carretera y un básico en la despensa. Se mezclaba una lata de maíz con harina, un huevo, un poco de levadura en polvo y la leche necesaria para ligarlo todo. Luego se echaban cucharadas en una sartén caliente y se dejaban hinchar y dorar hasta que los bordes quedaban crujientes y dorados. Podían ser saladas, con sal y pimienta, o dulces, con sirope o miel por encima. En cualquier caso, se preparaban en 10 minutos y satisfacían el apetito. Se servían como acompañamiento en restaurantes de todo Estados Unidos, especialmente en el sur y el medio oeste. Y en casa, eran la definición misma de la flexibilidad. ¿No había harina de maíz? Se usaba harina normal. ¿No había sirope? Se probaba con mermelada. La masa era fácil de trabajar, la preparación rápida y el sabor siempre reconfortante. Se podían preparar para el desayuno con café o para la cena con frijoles. Algunas familias añadían queso rallado, otras incorporaban cebollines o pimientos picados. Pero la base de la receta seguía siendo la misma: maíz en lata, aceite caliente y un poco de esperanza. Es fácil olvidar cómo algo tan rápido podía ser tan saciante. Pero en cocinas con pisos fríos y sartenes viejas, estos buñuelos eran la promesa de que aún se podía preparar algo bueno en poco tiempo.
El queso pimiento sobre tostadas era el atajo definitivo del sur. Se empezaba con un tazón de queso cheddar rallado, se mezclaba con mayonesa, pimientos picados y tal vez un chorrito de vinagre o salsa Worcestershire. Luego se untaba sobre tostadas triangulares de pan blanco, ligeramente untadas con mantequilla y tostadas lo suficiente para que quedaran crujientes. Se podían servir frías o meterlas en el horno durante unos minutos hasta que estuvieran doradas y burbujeantes. De cualquier manera, solo tardaban 10 minutos. Todos los libros de cocina sureños que se preciaban tenían una versión, a menudo transmitida por mujeres que sabían cómo organizar una fiesta con poco dinero. Esta pasta para untar era un queso con personalidad. Fuerte, picante, cremoso y con el toque justo de picante. Se podía untar en una galleta salada o en un palito de apio. Pero los triángulos de pan tostado eran lo mejor. Le daban estructura, crujiente y el peso justo para convertirlo en una comida. El queso pimiento era rápido, ingenioso y se preparaba con ingredientes que ya había en la nevera. Se servía en bodas, funerales y baby showers. Aparecía en las cenas de la iglesia y en los porches traseros. Era comida rápida en el mejor sentido de la palabra, casera, sincera y lista en cuestión de minutos. Hoy en día es gourmet. En aquella época era martes. Las tortitas de un huevo con pasas eran una genialidad de la época de la depresión disfrazada de desayuno. Se necesitaba un huevo, un poco de harina, agua o leche y una pizca de sal. Las pasas le daban dulzor y textura, sin necesidad de sirope si el dinero escaseaba. Se mezclaba todo en un tazón, se echaba en una plancha caliente y en cuestión de minutos se tenían tortitas listas para dar la vuelta. Estas tortitas eran finas, más parecidas a crepes que a las modernas tortitas apiladas, pero eran calientes, reconfortantes y saciantes. Se podían hacer 6 u 8 con muy poca masa, estirando un huevo para toda una comida. Para las familias que vivían con unos centavos al día, eso lo era todo. Las pasas, a menudo remojadas en agua o en té sobrante para que se hincharan, añadían textura y dulzor. Eran el capricho dentro de lo práctico. Se podían servir con azúcar en polvo si se tenía, o simplemente con mantequilla. A veces, ni siquiera eso. Pero el olor que desprendían al cocinarse en una cocina fría, eso valía más que el dinero. Estas tortitas eran un abrazo matutino en tiempos de escasez. Hoy en día hablamos del minimalismo como si fuera una moda. En aquel entonces, era una cuestión de supervivencia. Y estas tortitas hacían que todo supiera un poco mejor. Las manzanas al horno con azúcar moreno y margarina eran uno de los postres más rápidos que se podían preparar en familia, pero sabían como si hubieran estado en el horno durante 1 hora. Se descorazonaba una manzana, se rellenaba el centro con azúcar moreno y un poco de margarina, y se metía en el microondas hasta que se ablandaba y burbujeaba. Eso era todo. Menos de 10 minutos desde la encimera hasta la mesa. Este postre era un clásico en los libros de cocina dietética y las revistas para amas de casa de mediados de siglo. Era dulce, cálido y se sentía como un capricho sin necesidad de harina, huevos ni aceite. Las manzanas eran baratas. La margarina siempre estaba a mano. El azúcar moreno rendía mucho. A veces se le añadían pasas, canela o incluso una pizca de nuez moscada. Pero incluso sin nada, estaba delicioso. Se servía con una cuchara y un chorrito de la mezcla de azúcar y mantequilla derretida del fondo del plato. Y tal vez, solo tal vez, un poco de crema si era una noche especial. Estas manzanas al horno encantaban tanto a los niños como a los adultos. Convertían una fruta humilde en algo suave y fragante, como el olor del otoño en una cocina cálida. Era un plato reconfortante para cuando se tenía que cuidar el presupuesto. Pero aún así, se quería algo dulce antes de apagar las luces. La sartén de maíz cremoso y huevo era una de esas recetas que nunca parecían sofisticadas, pero siempre dejaban satisfecho. Se calentaba una lata de maíz cremoso en una sartén, se rompían un par de huevos y se removía suavemente mientras se cocinaban. Eso era todo. Sin cortar, sin medir, sin hornear, solo unos minutos en la estufa y la cena estaba lista.
Este plato proviene de los planes de comidas familiares de la década de 1950, a menudo incluido en la sección de cenas económicas o platos calientes rápidos. Era sencillo, suave y sorprendentemente rico. Los huevos aportaban proteínas, el maíz añadía dulzor, y si tenías pimienta o perejil, también se añadía. Algunas recetas añadían un chorrito de leche para alargar el plato. Otras utilizaban queso o galletas saladas desmenuzadas por encima, pero incluso en su versión más básica, funcionaba. No era un plato para presumir, era una solución, una forma de alimentar a 4 personas con una lata y 2 huevos. Estaba caliente, se preparaba rápido y llenaba la casa con un olor que decía, algo se está cocinando. Puede que no lo encuentres en los restaurantes, pero en cocinas desgastadas con sartenes desconchadas, era comida de verdad, y estaba listo en 10 minutos exactos. La lechuga picada con mayonesa y pimentón no era solo una ensalada, era una forma de hacer que el plato más sencillo pareciera completo. Se cogía lechuga iceberg, se picaba finamente, a veces a mano, a veces con un cuchillo sin filo, y se colocaba en un plato formando un montoncito. Luego venía la mayonesa, una cucharada generosa justo encima. Y luego, el pimentón, un toque naranja que lo convertía en algo que parecía intencionado, se servía en bandejas de almuerzo, junto a huevos rellenos o rodajas de tomate, en clubes de mujeres y cafeterías escolares durante los años 50 y 60. Era rápido, fácil, y tenía el sabor justo para considerarse una guarnición. No había que cortar verduras ni mezclar aderezos. Solo crujiente frío, una cobertura cremosa y un poco de picante. A la gente le encantaba por su textura y por lo bien que combinaba con el pastel de carne, los sándwiches o la ensalada de atún. Era un alimento dietético y saciante, todo en uno. Y si se quería darle un toque más elegante, se le añadía una ramita de perejil o una aceituna enlatada. Hoy en día parece demasiado sencillo para llamar la atención, pero era la ensalada de 10 minutos del pasado. Humilde, práctica y extrañamente satisfactoria. Los espárragos enlatados con salsa de queso eran la versión rápida de un plato que en su día se servía en los brunch de los hoteles de lujo. Se introdujo en las cenas de los domingos y en las comidas rápidas entre semana, cuando las familias querían algo elegante sin gastar mucho tiempo ni dinero. Se escurría una lata de espárragos, se calentaban en una sartén y se les echaba por encima una salsa rápida de queso hecha con leche evaporada, margarina y queso cheddar. A veces, el queso venía en un frasco, a veces de lonchas. Pero, independientemente de cómo se preparara, todo estaba listo en menos de 10 minutos. Los espárragos quedaban tiernos, pero la cremosidad del queso les daba un toque especial. Era una guarnición de verduras que no desmerecía junto al jamón, al horno o el pastel de carne. Se servía tanto en las cenas festivas como en los almuerzos de los martes. Las amas de casa lo alababan por ser digno de invitados. Los niños lo recordaban por ser la única forma en que les gustaban los espárragos. Era fácil, cálido y cremoso, todo lo que prometía la comida casera de mediados de siglo. Hoy en día, buscamos verduras frescas y tallos asados, pero en aquella época, la versión enlatada con una capa de queso burbujeante era más que suficiente. Era rápida, familiar y un poco elegante. Las tazas de pudín de galletas Graham eran el estándar de oro de los postres sin hornear en la América de mediados de siglo. Todo lo que se necesitaba era una caja de pudín instantáneo, un paquete de galletas Graham y unas cuantas tazas de té limpias o frascos de mermelada. Se preparaba el pudín de chocolate, vainilla o caramelo y luego se colocaba en capas con las galletas como si fuera un pastel. Eso era todo. Sin horno, sin fogones, solo una cuchara, un tazón y 10 minutos de tranquilidad. Estas tazas aparecían en las cocinas después de la escuela, en las reuniones sociales de la iglesia y en las pijamadas, donde nunca había postres sofisticados en el menú. A medida que las galletas Graham se reposaban, se ablandaban y se convertían en capas parecidas a un pastel, empapándose del pudín y haciendo que cada bocado fuera mejor que el anterior. A veces los niños añadían crema batida,
a veces unas chispas de chocolate o rodajas de plátano, pero incluso sin nada, eran perfectas. La primera cucharada era como una recompensa, la segunda como un secreto. Hoy en día, quizá recurramos a los snacks comprados en la tienda, pero estas tazas de pudín eran sencillas y caseras, rápidas, ingeniosas e infinitamente satisfactorias. Sabían a infancia, a golosinas entre semana y a recompensas por las notas del colegio. Y para una generación que sabía cómo estirar los ingredientes y el tiempo, eran un pequeño milagro. El filete rápido con glaseado de mantequilla y mostaza era lo que se preparaba cuando venían invitados, y la carne era fina. Estas lonchas de carne, finas como el papel, se cortaban para que se cocinaran rápido, muy rápido. Se echaban en una sartén caliente, se observaba cómo chisporroteaban y se curvaban, y se les daba la vuelta rápidamente antes de que se endurecieran. Mientras se cocinaban, se mezclaba mantequilla blanda con mostaza, quizá mostaza picante, quizá mostaza amarilla, quizá la que hubiera a mano. Una vez retirados los filetes del fuego, echabas la salsa de mantequilla por encima. Se derretía por toda la superficie como una salsa de una cocina mucho más elegante. Se llamaban filetes rápidos, porque realmente eran muy rápidos. 10 minutos desde la nevera hasta la mesa. Se servían con puré de papas, arroz blanco o simplemente con rebanadas de pan tostado para mojar en la salsa. Era una comida sencilla que sabía a plato elaborado. Los libros de cocina de la posguerra la presentaban como una elegancia eficiente, una forma de sentirse orgulloso de una comida incluso cuando la carne era escasa y el tiempo era reducido. Y funcionaba. Esa mantequilla ácida convertía un filete sencillo en algo memorable. Era el tipo de atajo que no parecía un recorte, parecía inteligente, parecía una cena bien hecha. Las manzanas fritas con mantequilla y azúcar eran el aroma no oficial de las cocinas otoñales y las mañanas frías. Se cogían unas cuantas manzanas firmes, se cortaban en rodajas finas y se echaban en una sartén caliente con margarina o mantequilla. Luego se añadía el azúcar moreno. Se derretía con la fruta y cubría las rodajas hasta que se ablandaban y brillaban, casi como el caramelo. Todo el proceso duraba unos 10 minutos, menos si no se era muy exigente. Estas manzanas se servían sobre tostadas, waffles o avena. Se acompañaban con chuletas de cerdo o incluso se ponían dentro de sándwiches de queso a la parrilla, dependiendo de la familia. Durante la temporada de manzanas, eran una forma de aprovechar la fruta menos perfecta. Magulladas, pequeñas, demasiado ácidas. Nada de eso importaba una vez que el azúcar tocaba la sartén. Las manzanas fritas al estilo casero procedían de libros de cocina rural y de notas escritas a mano en el reverso de sobres. Eran reconfortantes, rápidas y económicas, y hacían que el desayuno o la cena supieran a algo mucho más elaborado. No hacía falta canela, aunque nunca venía mal. Era una comida que te calentaba las manos mientras se cocinaba y el estómago una vez que llegaba al plato. Era sencilla, era dulce, y era la prueba de que las recetas antiguas no necesitaban adornos para estar perfectas. Las tortillas de galletas saladas eran el tipo de comida que solo tenía sentido cuando tenías suficiente hambre como para probarla. Batías un par de huevos, triturabas galletas saladas a veces secas, a veces remojadas, y lo vertías en una sartén caliente. Las galletas se ablandaban, pero conservaban su textura. Se hinchaban ligeramente. Si podías, le dabas la vuelta. O simplemente la doblabas y esperabas que saliera bien. Los libros de cocina de la época de la Depresión lo incluían como una forma de estirar los huevos y añadir volumen. Sabía a una mezcla entre una fritata y una tortita salada. La gente le añadía cebolla, queso o verduras si tenía. Pero incluso sin nada, llenaba el estómago. Era barato, caliente y rápido. No era comida de restaurante. Era comida de supervivencia con un toque creativo. Y aunque ahora pueda parecer extraño, en su día era un plato de confianza cuando escaseaban los alimentos. A veces, todo lo que se necesitaba para una comida era un huevo, unas migajas y un poco de determinación. Y cuando el dinero escaseaba, las tortillas de galletas saladas eran la solución. Los sándwiches abiertos con queso eran los reyes del comedor,
pan blanco, una loncha de queso cheddar o americano y una rodaja de tomate en el centro. Eso era todo. Se asaba hasta que el queso burbujeaba y el pan se doraba. Parecía sencillo, y lo era. Pero para los niños o los padres cansados, era un consuelo. El tomate le daba acidez. El queso se derretía por los bordes. Y ese pan blando se volvía crujiente y masticable. Aparecían en los libros de cocina de los años 40 a los 70. Algunos les espolvoreaban orégano. Otros sustituían el queso por queso pimiento. Pero la idea se mantuvo. Rápido, caliente y satisfactorio. Se preparaban cuando la nevera estaba casi vacía. Eran baratos, alegres y se comían mejor directamente de la sartén, sin complicaciones, con el sabor justo para olvidar que estabas pasando apuros. Las copas de helado de café instantáneo eran un postre sin horno, sin huevos y sin estrés. Solo había que batir la nata, añadir una cucharada de café instantáneo y un poco de azúcar o leche azucarada. Se mezclaba hasta que quedaba una crema ligera y suave. Se servía en tazas y se congelaba durante 1 hora. Eso era todo, sin batir, sin aparatos. Se sacaban del congelador después de cenar o se servían durante las partidas de cartas. Eran rápidas, heladas y sorprendentemente refinadas. El café les daba profundidad, la nata las hacía más suaves. Se podían decorar con virutas de chocolate o una cereza, pero incluso sin nada, eran todo un capricho. Estos postres procedían de libros de cocina de los años 60, en los que se adoraban los atajos. Tenían un aspecto elegante, pero eran muy fáciles de preparar. Hoy en día compramos helados gourmet, pero en aquella época, estas pequeñas tazas congeladas parecían mágicas. El revuelto de patatas fritas y huevo era exactamente lo que parecía, y de alguna manera incluso mejor de lo que imaginas. Se trituraba un puñado de papas fritas, se mezclaban con huevos batidos y se revueltos todo en una sartén con mantequilla. Las papas se ablandaban, pero seguían crujientes. Sabía a una mezcla entre desayuno y comida chatarra, y era algo digno de recordar. Esta receta apareció en los libros de cocina de los años 60 como un plato novedoso y se quedó en la memoria de todos los que crecieron comiéndola. Era salada, crujiente, cremosa y rápida de preparar. Se podía preparar en menos de 10 minutos con solo una sartén y 2 ingredientes. Algunos le añadían salsa picante o queso. Otros lo dejaban tal cual. En cualquier caso, era un plato para picar a última hora de la noche o un almuerzo rápido cuando no apetecía nada más. Estaba pensado para el hambre de los adolescentes, las resacas o los invitados inesperados. Además, servía para aprovechar las papas fritas rotas que quedaban en el fondo de la bolsa. No era una receta sofisticada, pero era ingeniosa y muy reconfortante. Hoy en día lo llamaríamos fusión. En aquel entonces, era simplemente un desayuno con un toque extra de alegría. La compota de manzana con caramelos rojos derretidos convertía un acompañamiento del almuerzo escolar en un dulce de carnaval. Se abría un frasco de puré de manzana, se calentaba en la estufa y se le añadían caramelos rojos picantes. En cuestión de minutos, se derretían formando remolinos carmesí, lo que le daba a la salsa un sabor dulce y picante y un color rosa brillante. Este truco encantaba a los niños, era alabado por las mamás y aparecía en los libros de cocina de los años 50 y 60. Convertía lo sencillo en divertido. El picante de la canela era suave pero emocionante. El color le daba un aire festivo. La rapidez, inmejorable. Se podía servir caliente o frío, en tazones o sobre chuletas de cerdo. Algunos incluso lo vertían en moldes. Parecía laborioso, pero en realidad era un atajo. Y sabía a infancia. Azucarado, sencillo y divertido en el mejor sentido. Hoy en día utilizamos glaseado balsámico o hierbas aromáticas. En aquella época, los caramelos rojos picantes hacían el truco. Los sándwiches de mantequilla de cacahuete y miel en pan de pasas eran el tipo de almuerzo que se quedaba grabado en la memoria y en los dientes. La mantequilla de cacahuete era espesa, la miel era pegajosa y dorada, y el pan de pasas, con su explosión de dulzor, lo hacía especial.
No hacía falta mermelada, no hacía falta mantequilla, solo 3 ingredientes y 2 rebanadas. Se preparaba en 5 minutos, lo que significaba que se podían hacer 10 sándwiches antes de que llegara el autobús. Esto aparecía en las loncheras de los años 60 y 70, a menudo envuelto en papel encerado y ligeramente aplastado, pero aún así era delicioso. Era masticable, dulce y saciante. Los papás lo preparaban porque era rápido. A los niños les encantaba porque era sabroso. Y todos lo recordaban porque era diferente. Las pasas le daban ese toque especial, como si el postre y el almuerzo se hubieran fusionado. Hoy en día buscamos untables gourmet, pero este sándwich demostró que los viejos trucos, hechos de forma sencilla, siguen satisfaciendo. Los frijoles horneados fríos sobre galletas saladas pueden parecer algo inventado por desesperación, y eso es porque lo era. Se abría una lata de frijoles horneados, se ponían con una cuchara sobre galletas saladas y se comían así, sin calentar, sin mezclar, sin aderezar. Esta receta apareció en libros de cocina de aperitivos y guías de comidas económicas de la década de 1970, principalmente en las secciones de recetas rápidas o sin cocinar. Y aunque no parecía gran cosa, cumplía su función. La sal de las galletas equilibraba el sabor dulce y ácido de las judías. La textura era crujiente y luego suave. Era un contraste extrañamente satisfactorio. Algunas personas le añadían queso, otras usaban ketchup o mostaza, pero la idea central seguía siendo la misma. Comida rápida hecha con productos básicos de la despensa, lista en minutos y sorprendentemente reconfortante. A los niños les encantaba su sencillez, los adultos apreciaban su economía y todos entendían que, a veces, una lata y un paquete de galletas saladas podían ayudarte a pasar la noche. Deja tu recuerdo favorito en los comentarios, dale a me gusta si te ha entrado nostalgia y suscríbete para que los sabores de antaño nunca se pierdan.